Tenemos ahora polígonos regulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales, al igual que sus ángulos. Vamos a ver entonces los elementos de un polígono, ¿sí? En este caso tenemos los lados. Son los segmentos que forman su contorno. Acá tenemos el segmento AB, ¿no? Un segmento se delimita con una línea arriba, así como ustedes ven, ¿no? AB, el segmento AB, el segmento BCE, el segmento CDE, ¿no? Así, de esta forma. Segmento AB, segmento BC, segmento CD, ¿no? De esta forma se describe también. Ahora, los vértices son los puntos donde se unen los lados, ¿no? Acá tenemos nosotros un vértice, vértice A, vértice B, ¿no? Son los puntos donde se están uniendo los lados. Ángulos, que son las aberturas entre dos lados consecutivos. Vemos acá que este lado con este son consecutivos, ¿sí? Y se forman el ángulo alfa. Este lado con este otro también son consecutivos y se forma el ángulo beta, ¿no? Así. Ahora vemos también el centro. ¿Qué es el centro? Es el punto medio del polígono, ¿no? Acá tenemos nosotros al centro. Está justamente en el punto medio del polígono, ¿sí? En este caso está representado por la letra G, G mayúscula. Posteriormente vemos nosotros al apotema. ¿Qué es el apotema? Es el segmento que va desde el centro del polígono al punto medio de un lado. Fíjense, acá agarramos la regla, marcamos la mitad y nos vamos al centro, pues allí formamos el apotema. Este es el apotema, ¿sí? Ahora vemos nosotros el radio. El radio es el segmento que va de un vértice al centro del polígono. Fíjense, de un vértice al centro del polígono. Acá está el radio, ¿sí? Del vértice al centro del polígono. Y también tenemos el caso nosotros allí de la diagonal. La diagonal es el segmento que une dos vértices no consecutivos. O sea, no puedo yo unir esta con este, no, porque son consecutivos. Tiene que ser, para que sea diagonal, no consecutivos. Vamos a rayar solamente ahí, ¿no? Acá está la diagonal. Clasificación según el número de sus lados. Acá tenemos, si tiene 3 lados iguales, pues es un triángulo, ¿sí? 3 lados totalmente iguales. Si tiene 4 lados iguales, pues es un cuadrado. Si tiene 5 lados iguales, simplemente es un pentágono. Si tiene 6 lados iguales, pues es un hexágono. Acá de la misma forma vemos, si tiene 8 lados totalmente iguales, pues es un octágono. Si tiene 9 lados iguales, es un eneágono. Si tiene 10 lados iguales, allí vemos a un decágono. Si tiene 12 lados iguales, pues es un dodecágono. Ahora tenemos el caso de los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados, ¿sí? 4 lados y por consiguiente 4 ángulos. Pueden ser cóncavos o convexos. ¿Cuándo es cóncavo y cuándo es convexo? Justamente acá tenemos esa pregunta, ¿no? Entonces vamos a responder.
Convexo es cuando sus ángulos miden menos de 180 grados. O sea, de 0 grados, arriba de 0 grados y menos de 180 grados. Y cóncavo es mayor a 180 grados, pero menos de 360 grados. Vemos acá, tenemos un ángulo cóncavo. Fíjense allí, ¿no? Y acá, pues, convexo. Allí vemos que son convexos. Y acá está uno cóncavo. Ahora vemos la clasificación de estos cuadriláteros. Según sus propiedades y características de sus lados y ángulos interiores, los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, cuando tienen dos pares de lados paralelos. ¿Sí? Vemos acá, este es paralelo a este. Este también es paralelo a este, ¿no? Vemos ahora el caso de los trapecios. Cuando solo hay un par de lados opuestos paralelos. Este es el caso del trapecio. Fíjense, este con este son paralelos, pero este y este ya no, ¿no? Entonces este es un trapecio. Y el trapezoide o los trapezoides, cuando no hay ningún par de lados paralelos. Ningún par de lados paralelos. Fíjense, acá ninguno de sus lados son paralelos. Todos son totalmente distintos. Clasificación de los paralelogramos. Vemos acá que los paralelogramos se clasifican en cuadrados. Fíjense, el cuadrado, cuando sus lados son iguales y sus ángulos son rectos. Fíjense acá, todos sus ángulos son rectos. Este es el caso del cuadrado. Rectángulo, vemos acá que los rectángulos, sus lados opuestos son iguales y sus ángulos son rectos. ¿Sí? Lados opuestos iguales, ¿no? Lados opuestos iguales y sus ángulos también son rectos, ¿no? Romboides. Sus ángulos y lados consecutivos son desiguales, ¿sí? Son desiguales. Es más conocida como paralelogramo también. Acá tenemos el ejemplo del romboide, ¿no? Como ustedes lo pueden ver allí. Este es el romboide. Sus ángulos y lados consecutivos son desiguales, ¿sí? Es más conocida como paralelogramo también. Ahora tenemos el caso de los rombos. Sus lados opuestos son iguales y los ángulos consecutivos desiguales, ¿sí? Vamos a ver acá que tenemos el rombo. Sus lados opuestos son iguales. Este con este es igual, este con este es igual. Pero sus ángulos, estos consecutivos, este con este, pues no son iguales. Son totalmente distintos. Ahora tenemos la clasificación de los trapecios. Los trapecios se clasifican en, primeramente, trapecio rectángulo. ¿Cuándo es un trapecio rectángulo? Pues cuando surge de un rectángulo, ¿sí? Surge de un rectángulo. Allí tenemos al rectángulo, trapecio rectángulo. Este es el trapecio isósceles. ¿Cuándo es isósceles? Sus lados oblicuos son iguales, por eso tienen una misma altura. Fíjense, sale de un triángulo isósceles. Si ustedes lo ven bien, pues surge de un triángulo isósceles. Por eso es un trapecio isósceles. Y tenemos también al escaleno. Todos sus lados son diferentes y sale pues del triángulo escaleno. Por eso es un trapecio escaleno. Todos sus lados son totalmente distintos. Ahora tenemos la clasificación de los trapezoides. Los trapezoides se clasifican en simétricos, tienen un par de lados consecutivos iguales y el siguiente par diferente. Fíjense, acá es simétrico. Es simétrico.
si tiene lados consecutivos iguales. Este con este son iguales. Este lado con este lado son iguales también, ¿no? Allí lo podemos nosotros remarcar. Este lado con este son iguales. De igual forma, este lado con este son iguales. Entonces, el siguiente es diferente, dice, ¿no? Este es un trapezoide simétrico. ¿Cuándo es asimétrico? Vemos allí que son aquellos que no son simétricos, lo contrario, ¿no? Entonces no son simétricos. Vemos acá que es asimétrico, o sea, no hay lados consecutivos iguales, ¿sí? Ahora ustedes tienen la actividad número 3. Lee atentamente y responde. Dice, identifica los polígonos. Vamos a identificar qué tipo de polígonos son y escribe, dice, sus nombres según el número de lados. Fácil, ¿verdad? El 2 dice, clasifica los siguientes polígonos en cóncavos o convexos según corresponda. Vamos a mirar bien. ¿Será cóncavo? ¿Será convexo? Pues vamos a escribir acá en los espacios. Y el 3 dice, completa el cuadro. Ustedes ven acá el ejemplo. Tenemos un polígono que sería cuadrado, ¿no? Estamos escribiendo que es cuadrado, su representación gráfica, el número de lados y número de ángulos. De igual forma, completamos acá las siguientes partes que faltan. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la circunferencia. Es una línea curva cerrada y plana, cuyos puntos se encuentran a la misma distancia. Este es el radio, ¿no? Fíjense, acá está el centro, el punto fijo. A cualquiera de los puntos de alrededor de la circunferencia, pues se encuentra el radio, ¿no? Este punto fijo acá se llama centro y se lo puede medir, se lo puede trazar agarrando un compás, ¿no? Colocando acá la punta del compás, el lápiz y alrededor lo que formamos es la circunferencia. Entre los ejemplos podemos señalar el aro de una rueda, el anillo, ¿no? Como lo que vemos acá, aros, ruedas. Ahora tenemos lo que es el círculo. El círculo es una superficie plana limitada por una circunferencia. En este caso tenemos la moneda, disco y otros. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Tenemos esta circunferencia, pero dentro está limitada una superficie. Está pintado, ¿verdad? Acá tenemos la monedita de 5 bolivianos como ejemplo, ¿no? Tanto de la cara como del escudo. Vean ustedes, esto es un círculo, ¿sí? En el círculo podemos hallar fácilmente lo que es el área. Ahora tenemos los elementos de la circunferencia. Vemos que los elementos de la circunferencia son radio, cuerda, diámetro, arco, centro y semicircunferencia. Veamos el radio. En este caso, si ustedes se fijan, el radio está a una distancia desde el centro hasta cualquiera de los puntos que hacen la circunferencia, ¿sí? El radio puede estar acá, como también puede haber otro radio acá, o sea, ¿no? Es donde está del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia, ¿sí? La cuerda, dice acá, que es el segmento que une dos puntos, cualesquiera de la circunferencia. O sea, acá, fíjense, dos puntos se está uniendo. Acá está la cuerda, ¿no? Entonces, une dos puntos, cualquiera que sea de la circunferencia. Puede estar acá, puede estar de acá a acá, o sea, dos puntos de la circunferencia une. Y el diámetro, fíjense ustedes, el diámetro es el segmento que une dos puntos de una circunferencia y pasa por el centro. Hay una diferencia. Pasa por el centro, mide el doble del radio y divide la circunferencia en dos semicircunferencias. Entonces, el diámetro, fíjense acá, de este punto a este punto está, pero pasa por el centro. Entonces, puede haber también otro diámetro, digamos acá, ¿no? Justo pasa por el centro, divide en dos semicircunferencias, ¿no? Esa es la variación. Ahora, el arco
¿Qué es el arco? Es la porción de la circunferencia. Fíjense, es una porción, acá está el arco. Es una porción de la circunferencia. Puede haber un arco acá, otro arco puede haber de acá a acá, o sea, ¿no? Es una porción de la circunferencia. ¿Qué es el centro? El centro es el punto equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Acá está, el punto que equidista, ¿no? La misma distancia a todos los puntos de la circunferencia. Está justamente al centro. Y la semicircunferencia es la mitad de la circunferencia. El diámetro lo divide en dos partes iguales. Esto es una semicircunferencia. Vamos a ver ahora lo que son los elementos del círculo. Los elementos del círculo son el sector circular, el segmento circular, el semicírculo y la corona circular. Como vemos acá, los más importantes en este caso, vemos el sector circular, está delimitado justamente por dos radios. Ustedes ven acá dos radios, ¿sí? Vamos a identificarlo quizás con otro color para que se pueda notar. Acá está un radio y acá tenemos otro. Entonces, justamente acá se origina un arco y esta parte pintadita es el sector circular, ¿sí? Ahora, el segmento circular es la parte del círculo limitada por una cuerda y su arco correspondiente. En este caso, ahora está una cuerda. ¿Ven ustedes acá? La cuerda va de un punto a otro, ¿verdad? Allí tenemos una cuerda y este arco que se origina, acá está pintadito de color celeste, pues a esto se le llama el segmento circular, ¿sí? Segmento circular. Ahora también tenemos la corona circular, que es la parte del círculo comprendida entre dos circunferencias que tienen el mismo centro. Vemos acá una circunferencia y acá tenemos otra circunferencia. Entre ambas se forma una corona circular. ¿Ven la parte verde pintadita? Pues allí está. Exterior a la circunferencia es justamente esta recta que vemos acá al exterior, si solamente no la intersecta. ¿Ven? No se están conectando con la circunferencia. No se conectan. Es una recta exterior. Acá vemos a D. ¿No? D. D en este caso es mayor al radio. Fíjense, de acá a acá nomás tendría que ser el radio, ¿sí? Se ubican de acá a acá tendría que ser el radio, pero D es mayor al radio. Eso nos está indicando acá. Ahora, ¿cuándo es tangente a la circunferencia? Esta recta, ¿cuándo es tangente a la circunferencia? Dice, la recta es tangente a la circunferencia si la corta en un solo punto. Vean, esta recta está cortándole en un punto a la circunferencia. Entonces, a esta se le llama tangente. D es igual a R. En este caso, D va a ser igualito, va a valer lo mismo que el radio, ¿sí? Va a ser igual, porque esta distancia es la misma que la del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia. Entonces, es el radio, es lo mismo, ¿sí? Esta distancia es la misma a la del radio. Ahora, ¿cuándo es secante a la circunferencia? Cuando la recta es secante a la circunferencia, si la corta en dos puntos. Fíjense acá, tenemos la recta que está cortando en dos puntos a la circunferencia. Entonces, a esta se le llama secante, ¿sí? D, en este caso, D es menor al radio. Esta distancia de acá a acá es mucho menor de lo que es el radio. Fíjense, el radio sería hasta acá, ¿verdad? Entonces, esta distancia es menor, es mucho menor. Por eso se le llama secante. Ahora ustedes deben de realizar con todo lo aprendido la actividad 4, ¿sí? ¿Qué nos indica? Observa la figura de la derecha y responde, dice acá, ¿no? Esta figura nos vamos a fijar y nos indica qué posición tiene el punto P con respecto a la circunferencia. Recuerdan que antes hablamos de D, digamos, ¿no? D es mayor o menor al radio, ¿no? Entonces, ¿qué posición, ¿no? De acuerdo a eso tiene el punto P, por ejemplo, con respecto a la circunferencia? ¿Recuerdan? P puede ser igual al radio o puede ser también
P es mayor que el radio o P es menor al radio, ¿no? ¿Recuerdan esas posiciones? Se les explicó, ¿verdad? De igual forma vamos a hacerlo con todos estos otros puntos. Punto Q, punto R, ¿qué posiciones tienen con respecto a la circunferencia? Simplemente recuerden lo avanzado anteriormente. Posteriormente deben de trazar una recta tangente a la circunferencia que pase por el punto P. Y el inciso E nos indica, dibuja una recta exterior a la circunferencia que pase por el punto Q. Una recta exterior, ¿no? Acá. Y por último, traza una recta que pase por P y Q respecto a la posición de la recta con la circunferencia. ¿De qué tipo es? ¿Qué tipo va a ser esa recta que va a pasar? ¿No? Por P y por Q, dice acá, ¿no? ¿Qué va a ser? Entonces, todo eso ya de acuerdo a lo avanzado anteriormente deben de ir haciendo y respondiendo. Ahora simplemente nos pide, identifica las siguientes figuras y escribe su nombre correspondiente. Ustedes verán qué figura es esta y pues escriben acá su nombre, ¿no? Igual con la siguiente figura y con esta otra. Después nos indica el número 3, grafica 5 objetos que observes en el lugar donde vives, ¿no? Que tengan la forma circular o de circunferencia. Solamente eso nos está pidiendo. Perímetros y áreas de figuras geométricas. Bueno, el perímetro siempre lo vamos a representar con la letra P, como ustedes ven acá, P mayúscula, ¿sí? El área con la letra A mayúscula. ¿Qué es el perímetro? Es la suma de la longitud de los lados del contorno de una figura plana. O sea, todo lo que es el contorno acá es la suma de todos sus contornos, ¿sí? Es como si estuviera cercada por algo la figura. Eso es el perímetro. Eso es lo que se quiere hallar, digamos, ¿no? De cualquier figura geométrica, el contorno, el alrededor. ¿Y qué es el área? Es la superficie delimitada por el perímetro de una figura plana. Vemos acá el área, fíjense, esta es la parte sombreada, ¿no? Estamos hablando acá de todo esto, si queremos hallar cuánto es el área de todo este triángulo, por ejemplo, ¿no? La parte sombreada, todo lo que está pintadito de rosa está dentro de una superficie limitada, de una figura limitada, ¿sí? Entonces, esto es el área, lo que nosotros queremos hallar, ¿no? La parte sombreada, acá la parte cuadriculada y así. Entonces, tenemos las fórmulas para hallar, ¿no? El perímetro es esta, del triángulo, ¿no? Perímetro de cualquier triángulo es A más B más C. Si yo sumo todos estos lados, pues voy a obtener el perímetro. Y para el área simplemente es base por altura. Esta es la base, ¿sí? Esta es la base por la altura. Esta de acá es la altura, ¿no? Base por altura. Eso tenemos que multiplicar y dividir entre 2 y obtengo el área. Bueno, ahora vamos a ver al cuadrado. En este caso, el cuadrado, fíjense ustedes, si yo quiero hallar su perímetro, simplemente es 4 por A, porque cada lado es igualito, ¿verdad? O sea, si esto mide 5 centímetros, este otro lado también. Y todos sus lados, porque es un cuadrado, va a medir 5 centímetros. Entonces, para hallar el perímetro, la fórmula es esta, ¿no? Perímetro es igual a 4 por A, directamente. Ahora, para el área, simple es igual de simple, ¿no? Si yo quiero saber este área, simplemente es A elevado al cuadrado. ¿Cuánto mide A? Si mide 4, pues lo vamos a multiplicar 4 por 4 y me va a dar el área, ¿sí? Ahora, nos dice el rectángulo. Yo quiero saber del rectángulo. ¿Qué hacemos? Para hallar el perímetro es igual de sencillo, simplemente que el triángulo tiene 2 lados iguales y 2 que no, ¿no? No son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Es 2 por A, ¿no? A. Acá va a medir lo mismo. Por eso 2 por A y vamos a sumarle 2 por B, ¿no? Acá mide B y B. Entonces 2 por B nos va a dar pues totalmente el perímetro, ¿sí? Y para el área es más fácil todavía. Es base por altura.
¿no? O A por B en este caso. Ahora, vámonos al rombo. El rombo es similar también, es sencillo, no es difícil. Fíjense ustedes acá, tenemos un rombo, ¿sí? La diagonal mayor es esta de acá. Esta de acá sería la diagonal mayor y la diagonal menor simplemente es esta, de acá a acá, ¿sí? D mayúscula, diagonal mayor, y D minúscula, la diagonal menor. Y A es alguno de estos lados, ¿sí? Sus lados, en este caso, son iguales, ¿sí? Del rombo. Entonces, para hallar el perímetro, simplemente decimos, perímetro es igual a 4 por A, ¿sí? 4 por A, similar a la del cuadrado, ¿ve? Ahora, para el área es fácil también, similar al del triángulo, más o menos podríamos decir, porque es diagonal mayor por la diagonal menor. O sea, si esto mide 4 y esto mide 2, 4 por 2, 8, dividido entre 2, ¿no? 8 entre 2 a 4 sería el área. Eso poniéndole números, ¿no? Entonces, la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2 y allí obtenemos el área del rombo. Bueno, para saber mucho más con la aplicación de estas fórmulas, yo hice un video anteriormente, les voy a dejar en la descripción de este video o también por acá el enlace, ¿sí? Para que lo puedan seguir directamente. Ahora, tenemos lo que es el paralelogramo. El paralelogramo, fíjense ustedes, tiene lados paralelos, ¿no? Entonces, para hallar el perímetro es similar a la del rectángulo, ¿no? Que nos indica 2 por A, ¿no? Lo que vale a este lado también va a valer, o sea, es lo mismo. Acá tenemos 2A, ¿no? 2 veces A, como al decir. Si este vale 2, este vale 2, pues 2 por 2 tendríamos 4, ¿no? 2 más 2 también, como al decir. Ahora, 2 por B de igual forma. Este B es similar a este, ¿no? Estas rectas son paralelas. Esta es paralela de esta, ¿no? Entonces, 2 por B. Si sumamos, bueno, primero multiplicamos y luego sumamos, vamos a obtener el perímetro. Ahora, para hallar el área es similar de igual forma al rectángulo. Base por altura, ¿no? Si la base acá es 4 y la altura es 1, 4 por 1 va a ser 4. Ese directamente va a ser su área. Ahora tenemos lo que es el trapecio. Van a entender mejor la aplicación de esto en problemas y ejercicios que les di en el enlace de este video o también en la descripción lo voy a dejar de este video. Sí, es necesario para que ustedes con números acá entiendan mucho mejor, ¿no? Ahorita les estamos dando las bases en base a fórmulas, ¿sí? Para hallar el trapecio, el perímetro simplemente es la suma de todos sus lados, A más B más C más D, porque hay variaciones, ¿no? No siempre sus lados son similares. Entonces, esta es de manera general para hallar el perímetro del trapecio. Y para hallar el área es igual de simple, ¿no? Entre paréntesis vamos a colocar y vamos a dividir acá entre 2, ¿no? Esto del paréntesis vamos a multiplicar por la altura, h. H es altura, ¿ya? B más D en este caso. Entre paréntesis, B más D, ¿no? Base menor más base mayor, ¿sí? Esta es la base mayor, así es como se le denomina al trapecio, base mayor, y esta de acá a acá, base menor. Entonces es lo mismo que decir base menor más base mayor, multiplicado por la altura. Esta de acá es la altura, ¿sí? De acá a acá. H siempre va a ser altura. ¿Cuánto medirá esto? Pues se lo coloca. Y todo esto vamos a dividir entre 2 y de esta forma hallamos el área del trapecio. Por eso les digo nuevamente, les voy a dejar el video donde estamos aplicando todo esto y cambiando por números con problemas aplicados para que ustedes puedan entender bien cómo se halla realmente esto, ¿sí? Con polígono.
En este caso vamos a ver ahora cómo se halla el perímetro de un polígono. Vemos acá que tenemos la fórmula que nos dice para hallar el perímetro es n por L. ¿Qué significa n? N es el número de lados, ¿ya? Y L es el lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero hallar el perímetro, pues simplemente n, que es el número de lados, fíjense acá, es un lado, este de acá es un lado, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 lados. Entonces, el número de lados tendría que ser 7. Y el valor del lado, en este caso puede ser que sea 2, digamos. Entonces, tendrían que hacer 7 por 2, ¿no? 2 por 7, 14, para poder hallar el perímetro. Entonces, de esta forma estaríamos hallando el perímetro de un polígono. Ahora, para hallar el área también es sencillo. Simplemente acá nos dice, para hallar el área, pues n, el número de lados, en este caso son 7, por el lado, que dijimos que es 2, y por el apotema, que digamos es 1, digamos, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar todo eso y vamos a dividir entre 2. A es igual a apotema, no se olviden, ¿sí? A es el apotema. Entonces de esta forma hallamos el área. Y ahora nos dice para el círculo, ¿no? P, digamos, acá. Entonces, para hallar el perímetro, lo que hacemos es aplicar esta fórmula. 2 por pi por radio elevado al cuadrado. ¿Qué es igual que decir 2 por 3,1416, pi vale esto, y el radio, digamos, de acá a acá vale 2, ¿no? Por 2 elevado al cuadrado. De esta forma, nosotros primeramente resolveríamos la potencia, ¿no? Radio elevado al cuadrado, multiplicamos por pi, multiplicamos por 2 y obtenemos el perímetro. Y para hallar el área, bueno, acá vamos a de esta forma obtener el perímetro. Y para hallar el área simplemente es pi, ¿no? El valor de pi 3,1416 por radio elevado al cuadrado, ¿no? Entonces simplemente nosotros vamos a, el radio digamos es 2, dijimos, elevado al cuadrado, pues resolvemos la potencia y luego multiplicamos por pi 3,1416, multiplicamos y pues obtenemos el área. Ahora nos vamos a los problemas. Lee atentamente y resuelve los ejercicios, nos dice acá. Vamos a resolverlos. En un campo de fútbol, el largo es de 100 metros y el ancho es de 50 metros. ¿Ven? Acá la imagen, 100 metros de largo y 50 metros de ancho. Se requiere colocar césped sintético y una malla perimetral. Para ello calcula el perímetro y el área. Bueno, entonces nos está pidiendo dos cosas. Primeramente el perímetro y posteriormente el área. Recordamos que perímetro, para hallar el perímetro, pues simple, ¿verdad? Tenemos que sumar este lado, este largo, por ejemplo, acá lo que vemos es igual a este otro, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía? Si queremos colocar el cerco, pues tenemos que decir acá que es 2 por 100. Y a eso le vamos a sumar este largo con este de ancho, fíjense, es similar. Entonces le vamos a sumar 2 por 50. ¿Y qué hacemos? Vamos a resolver primeramente la multiplicación. Al final es sumas y restas, ¿sí? Entonces resolvemos allí de forma normal. Acá colocamos perímetro es igual a 2 por 100, nos va a dar 200, más 2 por 50, 100. Entonces el perímetro es igual a 300 metros, ¿sí? Ahora, para hallar el área, vamos a dividir acá. Muy bien, vamos a hallar el área. Área es igual a base por altura, ¿recuerdan? Base por altura es h, ¿sí? De cuenta de
vamos a reemplazar los datos. El área no lo tenemos. Entonces, área es igual a, de cuenta de base voy a poner 100, ¿sí? 100 y vamos a multiplicar por 50. Multiplicando nos va a dar el área. Y allí tenemos 5000. Vamos a anotarlo acá. 5000. Bueno, quizás un poquito más al nivel. 5000 ¿qué? Metros elevado al cuadrado. Metros siempre con minúscula. Y lo vamos a elevar al cuadrado porque también m se multiplica. M por m, ¿no? M por m. Acá tenemos un m, vean. M por este otro m. M elevado al cuadrado. ¿Sí? Recuerden siempre. Entonces acá, siempre. El área en metros cuadrados y el perímetro simplemente en metros. Y de esta forma lo hemos resuelto. Tenemos otro problema. La ventana de un aula de la escuela tiene una forma cuadrada. Ya nos está diciendo que es cuadrado, ¿sí? Cuyo lado mide 95 centímetros. O sea, si un lado mide 95, pues todos los demás lados miden 95. Y se requiere colocar una cortina. Debemos medir su área para saber cuánto de tela se necesita. Entonces, el área es igual a elevado al cuadrado. ¿Recuerdan? En el cuadrado. Simplemente nos vamos a ir a las fórmulas. Ahora, de cuenta de acá está A es igual a 95. Vamos centímetros, entonces vamos a reemplazar allí y vamos a colocar 95 elevado al cuadrado. Lo vamos a elevar al cuadrado, porque tenemos que multiplicar 2 veces el 95. Vamos a multiplicar y ¿cuánto sale? Así es, sale 9025. De esta forma estamos anotando nosotros, ¿verdad? El área entonces mide 9025 centímetros cuadrados. Recuerdan que es centímetros cuadrados porque es un cuadrado, ¿sí? Es un cuadrado. Si acá mide 95, si acá mide 95 metros, de igual forma va a medir a este lado 95 metros. Entonces, si yo multiplico m por m, pues me va, o centímetros por centímetros, perdón allí el ejemplo, pero en este caso sería centímetros por centímetros. Centímetros elevados al cuadrado. El área siempre debe de estar elevado al cuadrado. Tenemos un tercer problema. El radio de la pizza que se compró para el cumpleaños de Roberto es de 20 centímetros. Averigua la longitud de la circunferencia. Entonces lo que se quiere saber es la longitud, ¿sí? ¿Qué es la longitud? Nosotros sabemos que en toda circunferencia, pues la longitud es el alrededor, ¿no? Entonces, en datos tenemos radio, representado por la letra R, que son 20 centímetros. Y pi es igual a 3.1416. Entonces, en la solución tenemos acá la fórmula. ¿Sí? Para hallar la longitud, L mayúscula, en este caso es igual a 2 por pi por radio. Entonces vamos a reemplazar los datos, 1416, nuevamente por, y el radio es 20. ¿Sí? Estamos reemplazando los datos. Y ahora procedemos a multiplicar todas estas cantidades, ¿no? Primeramente podríamos decir 2 por 3,1416 y lo anotamos. 28, 32 y nuevamente multiplicamos esta cantidad por 20. 125,664. Entonces, en respuesta colocamos la longitud de la circunferencia de la pizza es de 125,664 que
estamos hablando de centímetros, fíjense acá, ¿no? Entonces anotamos allí, pues, centímetros en minúscula. Y ya está, de esta forma nosotros hemos resuelto, ¿sí? Esta es la longitud. Bueno, ahora ustedes deben de realizar la actividad 4. Una mesa rectangular mide, dice, 1.5 metros por 2 metros. Calcula su área, nos está pidiendo el área, ¿sí? Entonces acá colocamos los datos, la resolución y su respuesta, así como se les fue indicando. Y el 5 dice, calcula el área y perímetro de los cuadrados cuyos lados miden, allí nos está dando, este mide 3 unidades, este otro 5 unidades. De acuerdo a esto, entonces calculamos el área aplicando la fórmula como se les enseñó anteriormente. Estoy muy agradecida con todas las personas que se han suscrito a mi canal. Gracias, de verdad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, ¿no? El suscribirse es gratis. Darle también en me gusta, comparte con todos los que tú veas, los que tú conozcas, para que pueda yo seguir haciendo muchos más videos. Hasta el próximo video.